El tema del mensaje para hoy es imposible escapar al llamado de Dios. Repito eso, imposible escapar al llamado de Dios. Y el mensaje en esta mañana está basado en el libro de Jonás. El libro de Jonás es bien corto, tiene 4 capítulos para aquellos que no lo conocen. Y yo les recomiendo que en esta semana, después de escuchar el mensaje de hoy, usted vaya y lea el libro como tal, lo puede leer rapidito, porque son 4 capítulos, pero son 4 capítulos bien cortos. Para allá, para el año 800 antes de Cristo, Israel estaba dividido en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Como ustedes saben, Israel estaba compuesto de 12 tribus y 2 tribus estaban en el reino del sur y 10 tribus estaban en el reino del norte. Y para esta época, Israel gozaba de una paz relativa y también una prosperidad que tenían durante esa época. Pero había algo que estaba pasando con la prosperidad y con la paz relativa. Cuando una nación tiene paz relativa y tiene mucha prosperidad, el resultante que hemos visto a través de la historia es que espiritualmente, mientras más ricos son monetariamente y en cosas físicas, materiales, fue un tiempo de pobreza, espiritualmente hablando. La religión judía se convirtió en más ritualista y cada vez más idólatra. Y por supuesto, la justicia se había pervertido. ¿Okay? Cualquier similitud en lo que pasaba en el 800 antes de Cristo y lo que nos está pasando hoy en los Estados Unidos, alguien puede decir por ahí, es pura coincidencia, ¿no? Los tiempos de paz y la riqueza habían llevado a la bancarrota espiritual, moral y ética a la nación de Israel. Obviamente Dios por esta razón la iba a castigar más tarde, trayendo destrucción y cautiverio de parte de los asirios en el año 722. Obviamente yo estoy hablando del 800, pero ustedes saben que antes los años iban descendiendo. Ahora los años van ascendiendo. Israel en esa época no estaba bajo ningún concepto dispuesto a fraternizar con los pueblos vecinos, porque ellos estaban siendo víctimas de un estrecho y hasta un necio, podemos decir, nacionalismo que se había desarrollado en sus corazones. Israel era el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, y había tenido varias disputas y había tenido varias guerras con casi todas las naciones cercanas. Ninguna nación había escapado a las consecuencias de ese espíritu nacionalista que se había apoderado de Israel. Ninguna persona en Israel amaba al pueblo de Nínive, que en ese tiempo era la capital de Asiria, por el hecho de que Asiria era enemiga, considerada enemiga, y además era gentil. Eso es en cuanto a Israel. En cuanto a Nínive, siendo la capital de Asiria, era una ciudad infame, era una ciudad cruel. Los asirios
Si te cogían prisionero, te desollaban vivo, quiere decir, te arrancaba la piel estando vivo, y era parte de la tortura, de algunas de las torturas bárbaras que ellos cometían. Eran crueles, eran despiadados, no tenían misericordia con nadie, y su acción hacia los enemigos era extremadamente cruel. El nombre de Asiria viene como resultado de su ídolo, su nombre de su dios Asur. Y Asiria llegó a dominar la región que hoy ocupan Irak, Irán, Turquía, Líbano y Siria. Esta ciudad fue fundada por Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? Bisnieto de Noé. Y el arrepentimiento de Nínive, después que predica Jonás, pudo haber sido ayudado por unas plagas que hubo en el 765 y en el 759 a.C., y hubo un eclipse solar en el 763. Probablemente estas plagas, estas situaciones, ayudaron y prepararon a Nínive y a la gente de Nínive para el mensaje de juicio que Jonás habría de predicarles. Aunque Nínive finalmente se arrepiente y Nínive no recibe el castigo que Dios le había prometido, 150 años después de ese arrepentimiento, en el tiempo de la visita de Jonás, en el 612, entonces fue destruido 150 años después. Jonás, su nombre significa paloma. El nombre de Jonás significa paloma. Y fue un profeta durante el reino del norte. Era un profeta del norte. Cuando tú estudias los profetas, tienes que preguntarte, bueno, ¿era profeta al reino del sur o era profeta al reino del norte? Y el rey en esa época era Jeroboam II. Jonás nació en Get-Hafer, 7 kilómetros al norte de Jerusalén, y fue un galileo. Él no era en ninguna forma cobarde, pero era obstinado, era impulsivo, era capaz de cometer muy serios errores y equivocaciones. Se puede decir que Jonás tenía una actitud recalcitrante y antisocial. En Jonás capítulo 1, versos del 1 al 3, encontramos así: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate. Pongan atención a esa palabra, a ese comando que el Señor da. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Y dice, y Jonás se levantó. El Señor ordenó a Jonás que se levantara, y Jonás se levantó, pero no para ir a Nínive, para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje y, para alejarse de la presencia de Dios, subió a bordo dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Bueno, ustedes no tienen el mapa, pero Jope está en las costas, ¿verdad?, de Canaán, de la tierra de Canaán en ese entonces, y en las costas del Mediterráneo. Tarsis está al sur de España. Así que se tenía que mover desde Jope, aquí, todo el Mediterráneo, hasta llegar a la península española. Y Tarsis quedaba más bien entre lo que hoy podría verse como el borde o la línea divisoria entre Portugal y España. Así de lejos, como unas 750 millas de Jope, se quería alejar Jonás
porque Jonás no quería ir a predicarle a los ninivitas para que los ninivitas se arrepintieran. Había un disgusto político de Israel por Asiria, junto con un sentido de superioridad espiritual, porque eran el pueblo de Dios, tú sabes, receptor de la bendición, del pacto de Dios. Y eso produjo en Jonás una actitud recalcitrante hacia el pedido de Dios en este servicio misionero, en este servicio misional. Y siendo como era Jonás, un exaltado nacionalista, y amando fervorosamente a la tierra y a su pueblo, Jonás tuvo una gran dificultad en obedecer el mandato divino para ir a Nínive y anunciar la ruina de la ciudad, que solamente iba a ser evitada si los ninivitas se arrepentían de sus pecados. Jonás, odiando a Siria como la odiaba, procuró escapar a fin de eludir el cumplimiento de la voluntad del llamado de Dios. Así que tenía hasta cierto punto una mente antisocial, lo cual le incapacitaba para procurar algún bien en favor del enemigo. ¿Cuántas veces nos podemos preguntar si nosotros no también tenemos una actitud antisocial y rechazamos ciertos sectores de la comunidad, ciertos grupos de personas? Pero aquí Jonás tenía el mismo problema, pero sin embargo Dios lo mandó. Dios lo escogió para que fuera él el mensajero a una gente a la cual él odiaba. Él era temeroso de Dios, sí. Jonás era temeroso de Dios. Pero a pesar de ello, pretendió, tenemos que usar la palabra pretendió, porque no se puede escapar de la presencia de Dios. Y deliberadamente, hermanos, Jonás rehusó ser empleado en la realización de ese plan divino que estaba encaminado a salvar una gran ciudad como lo era Nínive. Así que la senda muchas veces que tú y yo tomamos de nuestra propia voluntad siempre trae falsas consecuencias. Y a veces nosotros con nuestra propia voluntad tratamos de limitar a Dios. Y lo hacemos a través de nuestra propia desobediencia. ¿Qué pasó? Zarpó el barco y Dios trajo una tormenta. Una tormenta que estos marineros no estaban acostumbrados a ver. Un milagro de Dios. Dios hizo un milagro ahí. Hay varios milagros en el libro de Jonás. Se levanta una tormenta, la tripulación del barco trata de trabajar con la tormenta como normalmente lo hacía, pero no había ningún tipo de beneficio en ello. Y la tormenta crecía y la tormenta iba cada vez mayor, y el viento y el mar enfurecido, y comenzaron a lanzar los enseres y las cosas que tenían en el barco para que el barco no se hundiera con esa tormenta tan violenta que tenían. Y mientras todo esto está aconteciendo, ¿dónde está Jonás? Está durmiendo. Está allá abajo en la bodega del barco, durmiendo. Y uno de la tripulación lo levanta, le dice: oye, ¿qué tú haces aquí durmiendo? ¿Tú no ves lo que está pasando? Y lo despierta, y Jonás viene y siguen tirando cosas al mar.
y siguen tratando de salvar la situación. Y estos hombres eran politeístas, ellos tenían diferentes dioses, ellos creían en diferentes ídolos, creían en diferentes cosas. Jonás era monoteísta, creía solamente en Jehová. Y comienzan a ver, bueno, ¿y por qué nos está pasando esto? ¿Cuál de los dioses hemos ofendido que nos ha traído esta calamidad en la cual estamos? Esta situación por la cual estamos pasando. Y echaron suertes. No se sabe exactamente cuál era la manera en que echaban suertes. La Biblia no prohíbe echar las suertes, ¿verdad? Tal vez, no sé cómo lo hacían. Nadie sabe a ciencia cierta cómo se practicaba eso. Pero echaron la suerte para ver quién era el responsable por lo que estaba pasando. ¿Y sabe dónde cayó? Jonás. Y los de la tripulación, ¿y qué pasó? ¿A qué Dios tú ofendiste? Jonás tuvo que decir lo que estaba pasando. Yo estoy huyendo de Jehová y por qué esta tormenta se ha hecho. Y Jonás dice, tírenme al mar para que se calme la tormenta. Y los marineros dijeron, no. Y siguieron tirando cosas para afuera y siguieron tratando de salvar a Jonás. Jonás causó esa situación a ellos, mas sin embargo ellos están tratando de salvar a Jonás. Finalmente, dicen, o tiramos a este hombre al mar o se nos acaba toda la vida aquí a nosotros. Antes de tirar a Jonás, estos hombres politeístas oraron a Jehová, Dios, y le dijeron, mira, Señor, Dios, a quien ellos no conocían, le dice, perdónanos, pero no tenemos otra alternativa que tirar a este hombre al mar. Y aún teniendo sus propios sentimientos encontrados, la situación se puso tan difícil que tuvieron que coger al profeta de Dios y tirarlo al mar. Cuando tiran a Jonás al mar, se calma la tempestad. Qué casualidad, ¿verdad? Ninguna casualidad. Obra de Dios. Y Jonás se hunde hasta lo más profundo del mar, porque hasta las algas él menciona en el libro. Pero Dios tiene preparado a un gran pez. Nadie sabe cuál era la especie del pez. Nadie sabe. Pero este pez también es un milagro de Dios. Porque coge, se traga a Jonás. Y Jonás está dentro del vientre del pez. Así que Jonás comienza a huir de Dios. Después que Dios le dice, vete a Nínive y predícales que se arrepientan, porque si no, yo voy a destruir su ciudad. Jonás dijo, no, que los parta un rayo. Esa gente son malísimas. Esa gente no merece ser salvo. Esa gente no merece que Dios tenga misericordia de ellos. Yo lo que quiero ver es que Dios los acabe, los destruya. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero. Pero Dios cogió al desobediente de Jonás y lo llevó hasta las profundidades. En el vientre del pez. Jonás 2, del 1 al 2, dice, entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Y el verso 7 dice, cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti, Señor,
y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Oh, es difícil cuando Dios nos llama y nosotros no hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si en la hora del desastre, porque aquello era un desastre para Jonás, el llamado de Dios se convirtió en un desastre para Jonás, pero no porque Dios quería un desastre para Jonás, sino porque Jonás desobedeció a Dios y quería huir de la presencia de Dios. Pero si a la hora del desastre, a pesar de la desobediencia, tú y yo nos tornamos a Dios, Dios nos atiende, Dios nos escucha. Y la cosa más ridícula es que los seres humanos generalmente corremos hacia la tormenta en vez de correr hacia Dios. Es muy trágico cuando tú y yo tenemos que encontrarnos con las tormentas de la vida sin contar con la presencia de Dios. El pez vino y vomitó a Jonás en las costas cerca de Jope, no en Jope, pero cerca de Jope. Dios lo regresó. Dios lo regresó. En Jonás capítulo 3, del 1 al 4, qué paciencia tiene Dios. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Abraham? Que Abraham no llegó a Canaán, sino que se quedó en la mitad del camino y Dios tuvo que llamarlo de nuevo. Dios nos llama a nosotros para hacer algo y nosotros siempre nos quedamos a la mitad del camino o no queremos obedecer o no queremos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez y le dijo otra vez, levántate. Ven otra vez, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te daré. Tú no vas a decir lo que tú quieres, tú vas a decir lo que yo te voy a mandar a que tú digas. Y esta vez Jonás, ¿qué hizo? Se levantó también y conforme a la palabra del Señor fue a Nínive. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Algunas personas piensan que Nínive tendría una circunferencia como de 60 millas. Así que Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y en su predicación decía, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Ahí vemos entonces a Jonás, primero huyendo de Dios, segundo volviendo a Dios, y ahora Jonás comienza a caminar con Dios, delante de Dios. Hermanos, por encima de los prejuicios humanos, de todo tiempo, siempre vamos a hallar la inagotable misericordia de Dios que se ofrece a los pecadores. Todos los hombres, todas las personas de cualquier tiempo, de cualquier clima, todos somos criaturas de Dios. Y no importa cuál sea la cultura, no importa cuál sea el país, no importa cómo se vean las personas, ¿ok? Los pecados de esas personas entristecen a Dios. Y a Dios le interesa sobremanera la salvación de esas personas. Nos gusten o no nos gusten esas personas, a Dios le interesa sobremanera perdonar y salvar a esas personas. Dios conoce a todas las personas.
Dios ama a todas las personas y Dios procura la salvación de todas las personas, no importa de dónde venga, no importa cuán bárbaro sea o cuán educado sea. Y una cosa que iba a aprender Jonás muy rápido era que el amor y la misericordia de Dios se extienden a todas sus criaturas, no solo al pueblo del pacto, no solo a Israel. Bien, ya vimos cómo Jonás huye de Dios, cómo regresa a Dios, cómo ahora hace la voluntad de Dios. Y entonces Jonás sale y dice, vamos a ver ahora cómo Dios destruye a Nínive. Pero había un viento cálido y había un sol ardiente. Y Dios hizo crecer una calabacera, otro milagro. Tenía una hoja bien grande y entonces Jonás se puso lo más contento porque él se ponía ahí debajo de la calabacera, le daba una sombra muy buena, y ahí podía sentirse más confortable. Pero él se iba a sentar a ver qué es lo que pasaba con Nínive, a ver cómo caía azufre y rayos y centellas del cielo, algo pasaba como Sodoma, como Gomorra, ya ahí estaba esperando. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En Jonás capítulo 3 del 5 al 6 dice, todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, este se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. Nínive se arrepintió. Jonás no quería que Nínive se arrepintiera. Jonás quería que Dios partiera por la mitad a Nínive porque eran una gente cruel que no merecían vivir, que no merecían el favor de Dios. ¿Acaso tú y yo nos sentimos así con respecto a algún grupo de personas? ¿O porque vienen del Caribe? ¿O porque vienen de Centroamérica? ¿O porque vienen de Sudamérica? ¿O porque vienen de las aldeas más recónditas? ¿A los cuales llamamos indios? ¿O indígenas? Personas que no saben leer, no saben escribir. Muy poca preparación. Hermanos, cada corazón lleva en sí mismo la capacidad de conocer y de recibir a Dios. No importa quién sea. No importa que sea la tribu más recóndita, donde se hable un dialecto que nadie conozca más que ellos. Y una de las enseñanzas que tenemos en el libro de Jonás es que el arrepentimiento verdadero puede evitar la catástrofe dicha. Dios usó a Jonás para ello, un hombre que odiaba a Nínive, un hombre que odiaba a los ninivitas. Hermano, Dios es uno. Dios es uno. Pero ¿sabes qué? El linaje humano también es uno. Hoy día somos bombardeados por donde quiera, sobre todo en las cuestiones políticas y demás. ¿Qué si racismo? ¿Qué si racismo? ¿Qué si racismo? ¿Qué si racismo? La Biblia dice que de una sola sangre Dios creó a todos los seres humanos.
Miren los gatos. Los hay blancos, los hay negros, los hay amarillos, los hay grises, los hay grandes, los hay chiquitos. ¿Pero qué son? Gatos. Miren los perros. Lo mismo, grandes, chiquitos, blancos, negros, de 2 tonos. ¿Pero qué son? Perros. Los conocemos por felinos, los conocemos por caninos. Los seres humanos, altos, bajitos, rechonchos, ¿verdad? Gorditos, ¿ah? Blancos, negros, asiáticos, amarillos, para acá, para allá. Unos son más cabezones que otros. ¿Pero qué son? Humanos. Nosotros no estamos llamados a despreciar la raza humana. No importa cuán difícil encontremos que sea su estilo de vida. No importa en cuán desacuerdo estemos con sus pensamientos. Nuestra misión es amarlos y darles el mensaje de salvación del Evangelio en Cristo Jesús. Jonás fue enviado a Nínive, pero también fue enviado a Nínive no solo para salvar a Nínive, pero también en parte para avergonzar a Israel por el hecho de que una ciudad pagana se arrepintió ante la predicación de un profeta extraño, mientras que Israel no se arrepentía, aunque muchos profetas le predicaban. Jonás capítulo 4, versos dice, entonces oró al Señor, de por qué se arrepiente Nínive. Y dijo, y bien, Señor, qué descaro, ¿verdad? Qué descaro de parte de Jonás. Quiere justificarse su huida en el primer lugar. Dice, y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis. Ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. ¡Qué descaro! Todos nosotros buscamos la manera de excusar lo inexcusable. En Jonás 4, del 10 al 11, y el Señor le dijo, porque Jonás tuvo la experiencia de que la calabacera que Dios le había puesto allí para refrescarlo y que sobreviviera, se murió. Dios también mandó un gusano. Dios hizo crecer la calabacera en una noche y en una noche se la quitó a través de un gusano que hirió la calabacera. Y aquí Dios dice, tú sientes lástima por la enredadera, ¿verdad? Por la que no trabajaste y a la cual no hiciste crecer. Durante una noche creció y a la noche siguiente dejó de existir. Y yo no habría de tener piedad de Nínive, esa gran ciudad con más de 120,000 habitantes que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál su mano izquierda, y donde hay muchos animales. 120,000 niños que no sabían distinguir entre la derecha y la izquierda. Así que se calcula, algunas personas han hecho cálculos que probablemente la población de Nínive fuera como de 600,000 personas. Dios cuidó del pueblo de Nínive. Jonás no. A Jonás lo que hizo fue cuidar una planta. Dios estaba preocupado por el bienestar de los demás.
Jonás estaba preocupado por sí mismo. Dios creó todo lo que existía en Nínive. Jonás no creó la planta, fue Dios. Dios cuidó a Nínive. Jonás no hizo nada por la planta, nada. El pueblo de Nínive tenía un significado eterno para Dios. Pero Jonás, ¿verdad?, puso todo su énfasis en la planta que era temporal. Nos hallamos nosotros recibiendo un llamado de Dios, pero en vez de ocuparnos en lo eterno de ese llamado, nos estamos preocupando en las cosas temporales y no estamos obedeciendo el llamado de Dios. La preocupación de Dios era por la vida humana, pero la preocupación de Jonás era por su propia comodidad. La calabacera que me tenía aquí protegido se me fue, ahora me voy a lamentar. Jonás miró por su propio interés egoísta, personal. Dios lo envía a una misión que no tiene nada que ver con el egoísmo. Y aquí tú tienes ese profeta todavía empeñado en ser un egoísta hasta el final. La preocupación de Dios por Nínive es apropiada y muestra el amor de Dios. Ay, mis hermanos, pero la preocupación de Jonás por una planta, en lugar de por las personas, no me diga que eso es apropiado. Es totalmente inapropiado y muestra egoísmo y muestra una perspectiva impropia de la vida. Conclusión. Jesús usó el arrepentimiento de los ninivitas, de la historia, ¿verdad?, bíblica, para reprender a los fariseos de su tiempo. Y con ello Jesús quiso ilustrar la dureza del corazón de los fariseos y la falta de voluntad para arrepentirse. La ciudad pagana de Nínive se arrepintió bajo la predicación de un profeta reacio a hacerlo. Pero sin embargo, los fariseos no se arrepintieron. No se arrepintieron ante la predicación del más grande de todos los profetas, en realidad su Señor y su Mesías. No lo reconocieron. El libro de Jonás es en sí una poderosa apelación en favor de las misiones extranjeras. ¿Tú sabes qué? Tú y yo somos misioneros aquí en Carolina del Sur. Dios nos llamó aquí. Y tú y yo estamos aquí, en este lugar. Y tenemos una misión que Dios nos dio. Sí, si encontramos a los americanos y compartimos a Cristo con ellos, se salvan, fantástico. Pero ese no es nuestro campo misionero. Ese no es nuestro campo misional principal. El mundo entero lo es. Pero nuestro principal objetivo, el inmediato objetivo, son los hispanos que están aquí, en Carolina del Sur. Y debemos despojarnos de todo egoísmo, de todo egocentrismo y de toda comodidad personal y estar dispuestos a obedecer el llamado de Dios e ir y alcanzar a aquellos que necesitan tener una experiencia personal de relación con Dios para salvación en Cristo Jesús. Como Dios
te ama a ti como Dios me ama a mí, ama a todos los demás. Y Dios nos ha dado la tarea de ganarlos, queramos o no. Jonás no quería, pero Dios lo llamó. A lo mejor tú y yo no queremos, pero Dios nos llamó. Cuán necio y qué inútil es resistir la voluntad de Dios. Cuando Dios te encomienda una tarea divina, no podemos tomarla ligeramente. No podemos tomarla ligero. Tenemos que tomarla con seriedad, con verticalidad. Porque ¿saben qué? Es imposible que escapemos a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la vida de Jonás. Gracias por lo que tú hiciste a través de él, a pesar de su resistencia. A pesar de él no estar de acuerdo contigo. Tú lo usaste. Tú lo usaste para ganar y para ayudar a personas que él detestaba, que él odiaba, que él no quería. Él lo que quería esas personas que pagaran todas las consecuencias de su crueldad. Pero tú tuviste compasión de Nínive. Y así como tú tuviste compasión de Nínive, tú tuviste compasión de cada uno de nosotros. Cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de Satanás, tú nos amaste, tú nos llamaste, tú nos escogiste, tú nos diste fe y por gracia nos serviste para que formáramos parte de tu reino y de tu familia. Ahora no podemos ser malagradecidos. Ahora no podemos escuchar el llamado de tu voz a evangelizar y tratar de huir de Jope a Tarsis. Tratar de huir de tu presencia, tratar de huir de la voluntad tuya, tratar de huir de tu propósito, tratar de huir de la misión la cual tú nos has dado como iglesia en este lugar. Necesitamos responder, Señor. Necesitamos que tú toques nuestro corazón y tú nos llames de nuevo y tú nos digas, levántate. Y que nosotros nos levantemos y que vayamos a donde quiera que tú nos envíes para predicar las buenas noticias que en Cristo Jesús tú te estás reconciliando, oh Dios, con la humanidad. Aunque no nos gustes, necesitamos obedecer, porque es imposible escapar tu llamado y escapar tu presencia y escapar tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Salúdense los unos a los otros en el amor de Cristo.